Buenas noches, en nombre del Decanato de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, les damos la bienvenida a nuestra serie de encuentros virtuales con ocasión del inicio de nuestros programas de maestrías de cara a septiembre 2020. Hoy tenemos el conversatorio La Dirección de Proyectos, la mejor vía para obtener resultados de valor, con la participación de los ingenieros Marcela Mirabal y Stalin Rivas. Antes de introducir, ¿verdad?, como lo amerita la formalidad, a nuestros invitados, pues les informamos que pueden reportar sintonía usando el hashtag o la etiqueta posgrado PUCMM en vivo a través de nuestras cuentas de Instagram y Twitter. Ahí nos encuentran como @posgrado PUCMM. Y además, recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat que tenemos habilitado en la parte inferior de sus pantallas. Así que sin más, vamos de inmediato a nuestros invitados. Hoy nos acompaña la ingeniera Marcela Mirabal, quien es consultora en planificación estratégica y desarrollo organizacional y coordinadora de la maestría en dirección de proyectos de la Pucamaima en ambos campus. Y el ingeniero Stalin Rivas, consultor experto en gestión de proyectos y además docente de la maestría en dirección ejecutiva de proyectos de esta casa de estudios. Así que deseamos que este espacio virtual de compartir conocimiento sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes que han atendido amablemente a nuestra invitación, y de inmediato damos paso a nuestros invitados. Buenas noches. Gracias, Humberto. Gracias a todos por asistir a este conversatorio. Les damos la bienvenida y les agradecemos nos estén acompañando tanto en vivo como luego en algún momento cuando le estén viendo el evento grabado por el canal YouTube de Posgrado Pucamaima. Me complace estar acompañada de mi querido amigo y destacado profesor de esta maestría, Stalin Rivas. Stalin, en el ámbito laboral, tiene más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos, mayormente en el área de tecnología. Es fundador y gerente general en Websys y VP de operaciones en Novosys, ambas empresas del área de tecnología, además de fundador y CEO de Aloes PMS, una empresa dedicada al entrenamiento y consultoría en dirección de proyectos. La experiencia de Stalin está respaldada por sus estudios de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica Santo Domingo, su maestría en Project Management de la Universidad de Quebec, Ontario, Canadá, y certificaciones del Project Management Institute como PMP, PMI-SP y PMI-ACP, todas iniciales que ahorita Stalin les va a explicar. Y además certificaciones en metodologías ágiles de Scrum Alliance como Scrum Master, Scrum Product Owner y Scrum Professional. Gracias a Dios que encuentra tiempo, Stalin, para compartir sus conocimientos mediante sus intervenciones en diversos congresos, en talleres que imparte, obviamente como docente de esta maestría, en la cual yo creo que ya no me queda otro rol que otorgarle, porque ya ha recorrido todos los roles en lo que lo podemos aprovechar. Además es coautor del libro Gestión Ágil de Proyectos de la editora mexicana Cengage Learning. También parte de su tiempo lo dedica al voluntariado en el Project Management Institute capítulo República Dominicana, del cual fue miembro de su junta directiva. Entonces, Stalin, vamos a estar conversando aquí de la importancia de la gestión de proyectos y cómo a través de ella, y tú darás testimonio vivo, podemos ayudar a las empresas a obtener resultados de valor. Y para iniciar esta conversación, yo voy a traer unos datitos de la última encuesta realizada por el Project Management Institute. El pulso de la profesión se llama la encuesta que realizan desde el 2006 y que en esta ocasión abarcó la consulta a más de 3,000 profesionales de la gestión de proyectos, casi 400 ejecutivos senior y más de 500 directores de oficinas de gestión de proyectos de diversas industrias, tecnología, energía, construcción,
servicio y obviamente a través de múltiples países en todos los continentes, obviamente incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Miremos este primer datito importante. Según esta encuesta, el 11.4% de la inversión que se realiza en las empresas se pierde por una gestión de proyectos deficiente. Esa parte de la pérdida, y buenas tardes a todos, gracias por haber asistido y sacar ese tiempo para conversar un poco con nosotros. Pues este porcentaje incluso yo lo considero hasta bajito. Entiendo que es un promedio de todo el mundo debido a que el uso de la profesión del PMI. Cuando vemos Latinoamérica es más alto. Es más alto en Latinoamérica. Exactamente. Aquí en Dominicana no tenemos datos duros. Sé que el PMI está, Dominican Republic está en un proceso de levantamiento de este tipo de informaciones. Sin embargo, yo estoy seguro que aquí en Dominicana este número es más alto y en Latinoamérica también como región, lo cual hace que definitivamente sea muy necesario en toda esta región latina, pues el uso de prácticas formales de dirección de proyectos para poder reducir eso que tanto falta nos hace como países en vías de desarrollo. Definitivamente. Miren esto, en las empresas que no le dan a la gestión de proyectos la importancia como competencia estratégica, los proyectos fallan 67% más que en aquellas en las que sí consideran la gestión de proyectos como una competencia estratégica. Ya usted se imagina. Imagínese usted una compañía de manufactura, de energía, una compañía, un retail, una compañía que fabrique productos farmacéuticos, que trabaje con proyectos y que no le dé el nivel de importancia a la dirección de proyectos. Este número es alarmante y este número sí se parece a un número de Latinoamérica. Porque estamos hablando de 67% de proyectos que fallan, más que en aquellas empresas que sí utilizan dirección de proyectos. Ojo, no quiere decir que al usted utilizar dirección de proyectos no va a tener algún tipo de fallo, pero las probabilidades usted las lleva al suelo, se reducen de una forma increíble al punto de que en algunas industrias es incluso imperceptible, porque afinan tan bien todo el tema de dirección de proyectos que el rate de falla es tan bajo que cuando lo comparas con la cantidad de proyectos que sí salen dentro de tiempo, alcance y costo, pues se pierde el número. Y se dice ya que es una empresa exitosa en cuanto a dirección de proyectos. Este número lo tenemos que mejorar. Definitivamente. Y es importante ver cómo piensan los ejecutivos con respecto a las competencias y los factores que andan buscando y que aseguran, según ellos, el éxito. La encuesta señala agilidad organizacional, inversión en las tecnologías correctas y asegurar competencias relevantes prácticamente al mismo nivel de importancia señalado por los ejecutivos como los 3 factores que determinarán el éxito en el futuro. Sí, esta parte de aquí es bastante interesante porque todo está dado desde la óptica de los proyectos que se ejecutan en esas empresas. Fíjense que hablan de agilidad organizacional. Tal vez en algunos años antes se pudo estar hablando de tener todo muy bien orquestado desde el punto de vista de los procesos que se utilizan, que estén bien documentados y que se ejecuten. Hoy en día se habla de agilidad organizacional y todo esto está atado a la manera en cómo se deben de dirigir los proyectos. Habla también de inversión en las tecnologías correctas. No es secreto para ninguno de nosotros que todo lo que estamos haciendo hoy en día en las compañías, en las empresas, está apalancado por la tecnología. Y de seleccionar algún tipo de tecnología que tal vez no es la adecuada para nuestros proyectos, tanto para la gestión como para los entregables per se y lo que van a utilizar luego de que estén listos, pues puede ser una inversión que no refleje su fruto luego y que culmine en pérdidas o en no ganancias para la compañía. Y el tercero, que es uno de los más relevantes acá, de mi punto de vista, porque tiene que ver con las personas, es asegurar las competencias relevantes. Recuerden que los proyectos son hechos por personas para personas, entonces
Todo lo demás, tanto la agilidad organizacional como la inversión en tecnologías adecuadas, son elementos que lo deciden las personas, que si tienen las competencias adecuadas, pues lo van a hacer de la manera correcta. Y esa es una cosa que tratamos de apoyar en todos los centros de estudio como la Pucamaima, de que el personal que va a estar frente a las organizaciones tomando decisiones, pues tenga la información a la mano, tenga el conocimiento a la mano y las competencias, pues para poder tomar las decisiones correctas. Es tan así que la misma encuesta refleja que en el 61% de las organizaciones encuestadas se provee entrenamiento o facilidades de entrenamiento en gestión de proyectos. O sea, esto deja ver cómo la importancia. Sí, esta parte deja mucho que decir. Aquí se evidencia que el estar preparado, el tener el conocimiento, las herramientas, ayuda a poder reducir esos números rojos que veíamos al principio. Y pues eso se logra mediante el conocimiento que se va distribuyendo en el personal a fin de que pues lo pueda utilizar y tomar las decisiones más adecuadas. Y el hecho de que el 61% de las organizaciones entrenen a su personal en dirección de proyectos, dice que realmente le dan importancia a que el personal conozca de esta práctica, de esta área de conocimiento, a fin de que pueda aplicarlo y reflejarse en beneficio para la empresa al fin. Y no solamente que lo conozca, el 51% de las organizaciones requiere títulos o certificaciones a los profesionales de gestión de proyectos que realizan ese rol. O sea, que los que están a frente de los proyectos en la empresa, en 51% de las organizaciones encuestadas les requieren que tengan títulos o certificaciones profesionales de gestión de proyectos. Sí, esto tiene su razón de ser. Esto tiene el fondo en el que ya no se tiene ese nivel de empirismo o ser tan empírico con el tema de la dirección de proyectos. Ya se le está dando la formalidad que realmente amerita y ya pues el hecho de que tú seas una persona proactiva, organizada de manera normal y natural y que lo traigas en el paquete de tu personalidad, pues ya no es suficiente, ya tienes que tener algún tipo de aval, algún tipo de título universitario superior o algún tipo de credencial avalada por alguna institución de alto nivel de credibilidad, pues para poder garantizar que cuando te van a colocar en una posición que va a tomar decisiones, que va a decidir en qué se invierten los fondos de la compañía, pues tengamos algún tipo de confianza sin haberte visto en práctica de que lo vas a hacer correctamente. Entonces, ahí entra en juego todo el tema del paquete de las habilidades blandas que la van a necesitar y la van a evaluar al momento de ingresarte en una compañía o en un gran proyecto, pero sí o sí se va a mirar de cerca que tú tengas algún tipo de estudio formal, preferiblemente superior, a nivel de maestría, posgrado, etcétera, o una certificación o ambas también podría ser. Bueno, y particularmente a mí, en lo que va de año, me han llegado más o menos 25 avisos vacantes de empresas que nos usan como canal, y de esas 5 han sido después que entramos en pandemia. O sea, no ha habido una disminución, y esas son las que me llegan a mí. A ti te llegarán más, que Sí, tienes un centro. aquí en Dominicana y en algunos países de Centroamérica donde también tengo algún tipo de actividad, esto es el diario vivir. O sea, esto es un número que yo lo considero pequeño para lo que realmente está pasando aquí en República Dominicana y en Centroamérica. La realidad es que con todo el tema del COVID y antes del COVID también, se necesitaban de profesionales que pudieran organizar el qué hacer de las organizaciones, que pudieran estar al frente de amarrar todos los cabos, de a ensamblar esa maquinaria que va a producir esos proyectos, esos entregables, y más ahora que estamos trabajando de manera distante. O sea, ahora se siente mucho más la necesidad de ese rol que va a organizar y a orquestar todo ese conjunto de tareas y de actividades para poder lograr esos objetivos de las empresas. Por lo cual, el hecho de que estemos en una situación de pandemia que entiendo no va a reducirse muy rápido, todo el tema de la vacuna y demás va a tomar un tiempo en poder llegar, pues va a disparar todavía aún más la necesidad de profesionales que puedan coordinar esos trabajos aún estando remotos y poder continuar pues produciendo en las organizaciones, porque si nos detenemos, se detiene todo. Se detiene todo. Nosotros tenemos rato diciendo proyecto, proyecto, proyecto. Y proyecto es un término que en lenguaje cotidiano
lo usamos mucho, pero cuando ya estamos en el ambiente formal y profesional de proyectos, sabemos que tiene su propia definición, que no necesariamente coincide con la que uno normalmente usa en el lenguaje común. Entonces, empecemos partiendo de establecer esa definición de proyecto o una definición de proyecto, pero que esté más orientada a ver el proyecto dentro del ámbito profesional. Claro que sí. Hay muchas personas que utilizan la palabra proyecto y la utilizan adecuadamente, a veces sin siquiera saber de qué se trata. Por ejemplo, tengo unos amigos por ahí cuando era un poco más joven, todavía soy joven, pero más joven, donde ellos decían, bueno, yo voy a comprar un carro y le voy a poner algunas gomas y le voy a hacer este diseño. Y ese es mi proyecto, decían ellos. Es su proyecto de tomar ese vehículo y hacer unas modificaciones. Y realmente ese esfuerzo que ellos iban a hacer en ese vehículo, sin saber necesariamente la definición formal de un proyecto, era un proyecto, porque es un esfuerzo temporal que se ejecuta para llevar a cabo o crear un producto, un servicio o un resultado que termina siendo único e irrepetible. Este tipo de definición lo pone a usted a pensar de que usted está metido constantemente en un proyecto. Cuando usted se va a mudar es un proyecto, cuando usted se va a casar es un proyecto. A nivel laboral hay una cantidad de proyectos que usted a veces participa de ellos y sin siquiera saberlo. Le asignan actividades, usted las ejecuta y a lo mejor nunca vio un instrumento de los que se utilizan, como por ejemplo una EDT, que es un instrumento muy utilizado en dirección predictiva de proyectos, que usted nunca lo vio, pero ya usted hizo un pedacito de él. Entonces, al final del día, en las organizaciones constantemente se utilizan proyectos porque es la única forma en que las empresas pueden moverse de un estado A a un estado B, siendo el estado B un estado de mayor valor para la empresa, que es al final lo que aporta un proyecto, llevar la empresa a tener más valor en el futuro. De hecho, a veces usamos la palabra proyecto y ahí cuando tú lo definiste como un esfuerzo temporal, la palabra temporal es lo que le da, lo que lo diferencia de cuando nos referimos a proyecto como un emprendimiento. El mismo primo tuyo. Tengo un primo, mi primo y yo nos vamos a asociar y tenemos un proyectico ahí de poner un negocito. Eso es un negocio. O sea, y un negocio está llamado, y ojalá, a perdurar. Un proyecto, por definición, empieza y termina. Por lo tanto, es una empresa, como tú acabas de mencionar, tiene sus operaciones del día a día, pero cuando quiere pasar de un estado A a un estado B, cuando quiere explorar un nuevo producto, explorar un nuevo mercado, cuando quiere expandirse, cuando quiere implantar una nueva cultura organizacional, cuando quiere hacer un rediseño de sus procesos, todas esas son iniciativas no recurrentes, o sea, no son parte de su día a día, que sería lo operativo. ¿Dónde ayuda? ¿Qué es un proyecto? A esos esfuerzos, a esas actividades no recurrentes, o sea, temporales, no importa que sea corto o largo el tiempo, son temporales, que nos ayudan a obtener un producto o servicio único, a satisfacer una necesidad insatisfecha o a aprovechar una oportunidad. Claro, y no solamente eso, las empresas constantemente se embarcan en proyectos para reducir costos, para ahorrar un poco en algún otro proceso, para crear una nueva capacidad que no tenían antes. Y lo que también está muy de moda últimamente para fines de poder organizarnos como país y como región, temas regulatorios. Hay un conjunto de situaciones regulatorias que desencadenan en proyectos en las organizaciones, que tal vez se ve a simple vista que no te generan un beneficio inmediato, no aportan un valor a tu organización que tú puedas medir en el momento de que terminas el proyecto y tienes ya el entregable listo, pero tienes que hacerlo para cumplir con una regulación. Hay un conjunto de razones por las cuales las empresas inician un proyecto y usted se sorprendería la cantidad de proyectos que diariamente solamente en República Dominicana se inician y todos ellos van a necesitar de alguien que los dirija. Definitivamente. Entonces, proyecto, proyecto, proyecto. ¿Qué es la dirección de proyectos entonces? Aquí tenemos que la dirección de proyectos, según la definición de uno de los libros más conocidos
y que tiene en su interior todo lo que son las mejores prácticas más difundidas de dirección de proyectos, que es el PMBOK del PMI, pues habla de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades para cumplir con lo que se quiere en el proyecto. Sin embargo, esto parece muy simple, pero no lo es. Solamente la parte de habilidades, ya esa sola representa un reto para la persona que se encargue de eso. Porque estamos hablando que tiene que tener un conjunto de habilidades desarrolladas en el interín de su vida que tiene que combinarlas para poder salir ileso de la dirección del proyecto. Tiene que poder lidiar con conflictos, tiene que poder tener empatía, tiene que poder armar un equipo y trabajar en equipo, transmitirle confianza, etcétera. Y todo eso solo por mencionar la parte que es de habilidades. Pero si no tiene un conocimiento sólido, técnico de la dirección de proyectos, es decir, no solamente tengo que caerle bien a mi amigo y lograr que él haga las cosas porque yo soy una persona que tiene aptitudes de líder, sino que tengo que saber que hay un instrumento que me va a permitir medir en porcentajes, en números más fríos, cómo va el asunto, si vamos bien, si vamos mal, qué tantos riesgos tengo, cuál es la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, cuánto voy a terminar gastando en el proyecto si sigo con este nivel, este ritmo que llevo hasta ahora, pero todo eso con números. Entonces, esa parte técnica que ya es el conocimiento, también hay que combinarla con esas habilidades para poder entonces convertirse en un buen director de proyectos. Y esto sin mencionar la parte del conocimiento del negocio, que también, aparte de conocimientos técnicos de dirección de proyectos, habilidades que tiene que tener la persona que va a dirigir los proyectos, pues el tema que lo aborda, el tema que lo lleva a dirigir el proyecto, también tiene que tener algún tipo de contacto con él. Le decía yo a un colega hace mucho tiempo, que yo no lo podía ayudar con la dirección de un proyecto relacionado con una construcción civil. Y él me decía, pero ¿cómo así? Si tú sabes mucho de dirección de proyectos. Yo sí, yo tengo toda la parte de conocimiento técnico y está por ahí, con sus oportunidades de mejora como siempre, pero tengo una buena base para eso. Considero que tengo algunas habilidades que me pueden ayudar a dirigir un proyecto adecuadamente, pero en la parte del conocimiento del negocio, del tema, estoy un poco débil, entonces ahí sé que vamos a tener alguna que otra situación. O sea, dirigir un proyecto implica combinar un conjunto de elementos que algunos lo tiene usted que desarrollar a nivel de estudios formales, leer libros, hacer de un título de grado superior o de alguna certificación, y otros que los va a tener que desarrollar en la medida en que usted determine que lo necesita, que son la parte ya de habilidades blandas. Bueno, y como que por ahí anda el asunto. No es tan simple como se ve. Definitivamente que no. Y entonces, ¿cómo nos ayuda la dirección de proyectos en términos organizacionales? Oh, eso esa es la parte bastante interesante de todo este cuento, como yo le digo. Las organizaciones normalmente tienen un conjunto de objetivos estratégicos o objetivos corporativos que tienen que lograr, que son estos objetivos que se determinan en ciertos talleres que toma la alta gerencia de las organizaciones y definen el rumbo de la misma. Pero esos objetivos están en la idea de hacia dónde yo quiero llegar. La única forma de que la empresa materialice esos objetivos estratégicos es a través de los proyectos. Porque los proyectos es la forma como tú llevas la estrategia a que sea algo tangible, algo práctico. Es como la parte táctica de lo que ya se definió en la estrategia. Entonces, no vas a poder hacerlo si no lo ejecutas, si no lo haces. Entonces, el proyecto es donde ya a nivel de la parte práctica tú llevas todo eso que alguien se imaginó, combinas recursos, personas, técnicas, tiempos, dependencias, miras riesgos y diriges todo ese arsenal de situaciones hasta completar una pieza que se va a unir con otras de otros proyectos para entonces dar resultado y como poder lograr ese objetivo que se planteó en esa reunión estratégica. Entonces, al final del día, la dirección de proyectos es la que te ayuda a poder materializar lo que se ha definido en la empresa como un objetivo estratégico. De hecho, a nivel del Estado existe lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa sería como la estrategia del Estado, ya no de una empresa, sino del gobierno completo. Y para poder hacer eso realidad,
es un conjunto de proyectos. Pero ¿qué pasa? Cuando en tu empresa, que es multinacional o tiene un muy buen tamaño, o incluso puede ser una dependencia gubernamental, tienes tantos proyectos, ¿cómo lo organizas? ¿Cómo lo agrupas? Ahí vienen entonces otros elementos que también forman parte de todo este mundo de la dirección de proyectos, que es el manejo de los portafolios, el manejo de los programas y la misma oficina de dirección de proyectos que ayuda a que todo esto se organice. Tanto los portafolios, que lo que hacen es agrupar proyectos y programas de cara al cumplimiento de un objetivo, como los programas que permiten combinar proyectos para poder eficientizar el consumo de recursos de esos proyectos que están combinados de una u otra forma, como la oficina de dirección de proyectos que trata de dirigir lo que es la forma de cómo se deben de gestionar los proyectos en las empresas. Pues esos tres instrumentos te ayudan a que el proyecto, que es la unidad básica de ejecución, pues pueda hacerse de manera adecuada y con un nivel de eficiencia bastante alto. O sea que todo esto está conectado. No es que los proyectos viven solos y uno lo hace porque a alguien se le ocurrió. No, todo tiene un fondo y todo viene desde muy alto nivel con objetivos que lograr y pues el proyecto es esa unidad en la parte de abajo de la mesa, las patas, que si tú la quitas, se cae todo lo que está arriba. Y por eso es tan importante que podamos dirigirlos adecuadamente. Por eso es que cuando vemos los beneficios de contar con dirección de proyectos, que son múltiples, pero si los resumimos en 4, el primero es justamente del que tú has estado hablando, la alineación estratégica. Pero hablemos de control de calidad, que es otro de los beneficios. Claro que sí. De hecho, cuando tú diriges proyectos utilizando prácticas formales, documentadas o frameworks que ya están probados, pues tú obtienes un conjunto de beneficios que no ni remotamente lo tuvieras si no lo hicieras de esa forma. La calidad es una de ellas, al punto de que tengo un colega que dice que tú como quiera, en todos los proyectos, no importa cómo tú lo hagas, de manera empírica o utilizando prácticas formales, tú vas a gastar en calidad. Lo que tienes es que decidir si lo vas a gastar después que el proyecto esté, desbaratando todo y volviéndolo a hacer, o la vas a gastar prorrateada, distribuida durante, vas construyendo los entregables, pero la única forma de tú poder ver eso antes de comenzar a gastar dinero es si lo haces de una manera organizada y para eso te ayuda la dirección de proyectos. Y ni se diga de la parte de los riesgos. Cuando hablamos de los riesgos, eso es lo que más puede sacar de balance a cualquier proyecto. De hecho, una de las cosas que hace que un proyecto se desvíe más rápidamente son los riesgos y los imprevistos. Son esas dos cosas. Un imprevisto no es más que un riesgo que no está documentado. O sea que al final todo se resume a riesgos. Entonces, la gestión de riesgos es uno de los elementos de la dirección de proyectos que tal vez no se menciona mucho, pero desde mi punto de vista es muy importante. Yo considero 2 puntos que son como clave para tú dirigir un proyecto adecuadamente. Una es lo que tiene que ver con el alcance, cuando hablamos de un proyecto predictivo, y lo que tiene que ver con los riesgos. Y pero creo que hay algo por ahí también, Marcela, relacionado con los riesgos. Sí, ahora mismo lo voy a mencionar, pero antes yo sé que a ti te llama mucho la atención esta parte de uno de los beneficios de la dirección de proyectos, la gestión y aprendizaje del éxito y el fracaso. No, claro que sí. De hecho, cuando tú trabajas con un proyecto y lo haces de manera organizada, uno de los principales beneficios es que tú aprendes durante y después. Y cuando tú fallas en el proyecto, entonces es que tú más aprendes. Pero si no tienes algo organizado para documentarlo, como en el caso de las lecciones aprendidas, pues eso se puede olvidar. Y en otro proyecto tú cometer los mismos errores. A mí me gusta mucho siempre hacer referencia en mis clases en la universidad a los proyectos donde a mí me ha ido peor, porque esos son los que yo más recuerdo. Y son los que me han ayudado a ser hasta cierto punto exitoso en proyectos que suceden más adelante en el futuro. Porque estoy muy pendiente de no cometer los líos y los desastres, que señores, son líos y desastres, pero de magnitudes bíblicas, que a mí me ha tocado superar por no tener esta información que hoy tengo, estos conocimientos. Al final pude salir a camino, pero no de la mejor forma. El dinero, el tiempo que se ha gastado en esos proyectos que a todos nos han tocado dirigir, por no tener algún tipo de información formal, conocimiento de este tipo de cosas, pues es eso, como dice un amigo mío, eso llora ante la presencia de Dios. Pero gracias a Dios, estamos aquí ya con estos conocimientos que están disponibles y que podemos aplicar.
Tú mencionaste la gestión de riesgos, porque yo imagino que parte de esos trancazos que tú te has dado tienen que ver con, no solamente con no gestionar adecuadamente el aprendizaje de los fracasos y de éxitos, sino también con la gestión de riesgos de una manera no adecuada o no estructurada. Sobre ese tema, yo voy a invitar a los participantes que nos escuchan y nos ven a que busquen en YouTube esta conferencia que tuvimos a final de mayo con Adriano Coronel, que es parte de nuestros docentes de la maestría y director de los programas de dirección de proyectos de EOI, donde él contextualiza la gestión de riesgos en proyectos en todo este, bueno, en el punto de la pandemia donde estábamos a finales de mayo. Ya eso ha evolucionado, pero súper interesante. Los animo a que busquen ese conversatorio que tuvimos ese día. Gestión de riesgos en proyectos, los cisnes negros. Entonces, Sally, hablamos de proyecto, de dirección de proyecto, del beneficio de la dirección de proyecto para la organización, pero ¿qué es lo que hace un director de proyecto? Bueno, yo creo que es más fácil decir qué no hace un director de proyecto. Creo que acabamos más rápido. Sin embargo, hay que mencionar qué hace un director de proyecto, porque al final del día es bueno saber en qué lío te estás metiendo. Porque si no te metes en este asunto pero no me lo contaron, no, te se lo contaron, dimos una conferencia, hablamos de eso con Marcela, así que no alegue ignorancia. Una de las cosas que hace un director de proyectos es estar en colaboración constante con el cliente, porque al final del día el cliente es el que espera el resultado del proyecto y entonces hay que definir claramente desde muy temprano en el proceso de construcción de los entregables, los productos, los servicios, etcétera, qué es lo que se espera. A eso se le llama el alcance. Entonces, eso está muy atado a lo que se persigue con ese alcance, que son los objetivos. Ahí tiene que estar muy de cerca el cliente con el director de proyecto, porque quien transmite ese deseo, ese lo que ando buscando, el objetivo a todo el resto del equipo es el director de proyecto, por lo cual tiene que estar claro en qué es lo que se espera y pues eso lo va a tener el cliente y esa interfaz la tiene el director de proyecto. Tiene que planificar el proyecto en todos los aspectos. Cuando digo en todos los aspectos es en todos. Cuando estamos en una región como la nuestra, en Latinoamérica, tiende a ser común que un director de proyectos tenga que jugar todas las bases, como los Conejo Books de Bugs Bunny, exactamente. Ahí tienes tú que planificar el alcance, tienes que trabajar también con el cronograma, tienes que trabajar con los costos, tienes que mirar los riesgos, que los interesados no te hagan un lío por ahí, hay que controlarlo también. Pero también hay que manejar las adquisiciones, qué es lo que vamos a comprar, cuándo, en qué momento tiene que llegar. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que manejarlos y eso tiene que planificarse. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted no planifica adecuadamente un proyecto, dispara los líos que se le van a armar en la ejecución. ¿Cómo usted reduce esos problemas que se pueden armar en ejecución? Haciendo una buena planificación. Y por eso el director de proyecto, dentro de sus cosas, que tiene que hacer es planificar el proyecto. Tiene que dirigir y coordinar los recursos, ya esto lo hace en ejecución, posterior a su planificación. Una vez él hace su plan, que pudiera cambiar en algún momento de la ejecución, pues tiene que venir todo lo que es orquestar esa ejecución, que no es más que dirigir y coordinar a estos recursos humanos y también las maquinarias, los equipos y demás, para que todos puedan de manera organizada hacer lo que les corresponde. Tienen que mantener también las relaciones con las entidades externas al proyecto, suplidores, interesados que tal vez se ven afectados de manera negativa, los que se ven afectados de manera positiva, pero no son parte integral del proyecto. Todo ese conjunto, todo ese ecosistema lo tiene que administrar y mantenerlo en contacto y cumpliendo con sus expectativas. A algunos tiene que bloquearlos, de todo se ve en los proyectos. Y pues eso también es algo de lo que hace un director de proyectos dentro de sus funciones. Tiene también que mantenerse monitoreando y controlando la ejecución del proyecto. Aquí son dos palabritas que son claves. Después que tú planificas y comienzas a ejecutar y durante la ejecución estás, por decirlo en buen dominicano, toreando a todo el mundo, a los suplidores, los interesados, al stakeholder principal, al equipo de ejecución. Entonces viene el tema de mi proyecto va
como tiene que ir o no. Entonces viene el monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? El monitoreo es comparar lo que está sucediendo con lo que se supone que debe suceder. Ahí estoy monitoreando y obteniendo el resultado. Y cuando detecto ahí algún tipo de desviación, entonces viene la parte de control. Como yo le meto una llavecita para que no se siga saliendo el agua. Ese tipo de cosas las tiene también que ver un director de proyectos. Fíjense que son muchas cosas y varias de ellas suceden al mismo tiempo. Tiene que estar tomando decisiones de cara a esas pequeñas desviaciones que pueden surgir y ojalá a todos ustedes siempre se queden siendo pequeñas, porque a mí me ha tocado desviaciones que son del tamaño del mismo proyecto. Pero bueno, son cosas que le pasan a la gente que está metido en proyectos. Y es cuando eso comienza a suceder, hay que comenzar a decidir. Y entonces ahí vienen las decisiones de medidas y acciones para poder corregir o evitar que sucedan cosas dentro de su proyecto que puedan aumentar esas desviaciones que ya usted puede tener. Y algunas de las decisiones que se pueden tomar incluso es resignarse y decir, no, que este proyecto ya no podemos ganarnos ese tiempo que perdimos. Modifiquemos el plan mediante una solicitud formal de cambio para entonces volver a estar en tiempo con el proyecto mediante una aprobación de que sí, nos pasamos por 5 meses porque hay COVID y no pudimos hacer nada, pues entonces el proyecto se retrasó 5 meses y esa es nuestra nueva realidad. Todo eso lo tiene que mirar un director de proyecto. Sí o sí se tiene que mantener comunicándose con todo el mundo y tiene que estarle entregando informes, comunicándose con él, consiguiendo aprobaciones, consiguiendo presupuesto, esa parte bonita, de los clientes y patrocinadores y sus superiores también. Y claro está, como quien está en el field es el director de proyecto, es la persona que tiene en el pasar del tiempo del proyecto más conocimiento del proyecto e incluso puede retroalimentar a los clientes y stakeholders principales a fin de promover ciertas modificaciones. Todo esto que le estoy contando ha pegado los blogs de la casa, todo esto es para poder hacer que la casa se construya, pero el director en sí mismo no es el que pega los blogs. Eso lo hace el equipo de ejecución. No importa el entregable que usted tenga que sacar, una casa, un rediseño de proceso, un software, un nuevo servicio que se va a montar en su empresa o un nuevo producto que usted creó y lo va a lanzar. Todos esos son proyectos, pero quien construye esas cosas es un conjunto de profesionales conocedores de ese tema y usted es el encargado de coordinar que todo eso se haga de una manera alineada y sin desviaciones. O sea que si lo resumimos sería ¿qué? Resumimos todo ese chin de cosas que tú has dicho. De todo. Usted tiene que ser un ente coordinador, integrador, tiene que ser un ente conciliador. Todo esto tiene que poder hacerlo. ¿Por qué? Porque digo integrador porque hay un conjunto de elementos dispersos que usted tiene que alinearlos. Y después que están todos en el mismo cuarto, entonces usted tiene que coordinarlos. Usted va primero, después va usted y usted no arranca hasta que Juanito termine. Todo eso es usted como director que lo tiene que manejar. Porque el personal está ahí, los recursos están ahí, los fondos están ahí, la empresa está ahí. Pero ¿cómo he hecho andar todo? Eso lo tiene que coordinar el director de proyecto. Para, obviamente, buscando el éxito del proyecto. El éxito. Que se dice que el éxito de un proyecto se mide con algunas variables que son muy duras y algunas que son más suaves. Las que son más duras tienen que ver con el logro del alcance que se le plantea dentro del el tiempo o el cronograma establecido y con los costos que a usted también le han asignado. Esa es la parte como que muy blanco y negro, pero hay otro conjunto de elementos que son más subjetivos que también están incidiendo hoy en día en lo que es el éxito, que tiene que ver con la calidad per se y la satisfacción de ese cliente o stakeholder principal que le pidió a usted que construya ese entregable y dirija ese conjunto de recursos que le asignaron. O sea que al final del día un director de proyectos es una persona clave que tiene que tener un conjunto de conocimientos y habilidades para poder lograr todo esto, porque si ustedes se fijan, no es muy sencillo como al final se ve en los diagramitas que hay por ahí. E incluso ese éxito no se mide solamente de cara al cliente, se mide también de cara al equipo de proyecto. O sea, un proyecto que termina exitosamente debe haber podido cumplir con los objetivos que se trazó
debe haber satisfecho a un cliente, pero además debe haber satisfecho al equipo que trabajó en ese proyecto. O sea, es ver también la parte humana de quienes forman parte de ese esfuerzo temporal que se llama proyecto. Y como tú bien dices, no es una competencia, no es una sola. Si vamos a ver cuáles competencias y habilidades necesita el director de proyecto poseer o desarrollar y aplicar, son... ahí hay una muestra. Son varias. Ahí hay una muestra. Es lo que dicen por ahí. No hace sentido que tú ganes la guerra y te quedes sin un soldado porque a todos lo dejaste muerto en el camino. O sea, tienes que completar tus objetivos, cumplir con las expectativas de tu cliente, pero tú tienes un equipo que va a haber un siguiente proyecto. Entonces, si no lo logras ejecutar manteniendo esa empatía, esa tranquilidad, ese deseo de seguir trabajando, esa motivación en tu equipo, pues entonces vas a hacer un proyecto. Y el siguiente proyecto, pues ya, porque nadie va a querer trabajar contigo. Y todas estas habilidades que están en pantalla son las que te ayudan a poder lograr que ese proceso de ejecución con ese equipo de ejecución, pues termine de manera satisfactoria. Y pues hay muchas cosas que se pueden hacer para poder desarrollar estas habilidades que no todas las tenemos al mismo nivel. Yo por lo menos tengo algunas que la he ido desarrollando con el tiempo, pero yo no tenía mucha paciencia. Y la escucha activa tampoco la tenía como que en el mejor de sus puntos hace unos años. Y pues la he tenido que desarrollar y al final pues ya creo que la tengo en un punto que me permite sobrevivir. Tampoco que soy el mejor, pero yo creo puedo sobrevivir con ese nivel que tengo hasta ahora. Y bueno, estuvimos conversando, mira tus queridos amigos Miguel Neco y Daniela Navas, presente y futuro del capítulo dominicano del PMI, como yo le digo, presidente actual y futura presidenta. Futura presidente. Estuvimos conversando a mediados de junio de esa demanda que tienen estas organizaciones en el mundo actual, cada vez más de profesionales que posean, como tú bien dices, no solamente los conocimientos, sino también esas competencias y habilidades que el director de proyecto aporta para el éxito del proyecto. Les animo a que también busquen esta, que también está en YouTube. Todas nuestras conferencias y webinars las hemos ido dejando ahí, colgando ahí para que la busquen. Y en ese webinar conversamos de cómo está la economía que se llama la economía de proyectos, demandando cada vez más este tipo de profesionales. Y te pregunto yo a ti, Stalin, ¿qué futuro tú le ves a la dirección de proyectos? Bueno, la dirección de proyectos aquí en Dominicana ha venido creciendo de una manera increíble en los últimos 3 años. Yo diría que un poco más, pero donde has despegado ha sido en los últimos 3 años. Y ahora que estamos en todo este tema del COVID, trabajo desde la casa, etcétera, se va a disparar, va a ser exponencial ahora el crecimiento de la necesidad de esos profesionales. Y definitivamente hay un conjunto de empresas, que se lo digo porque me ha pasado en estos últimos 4 meses, que la dirección de proyecto la tenían como en segundo plano, como eso hay que gastarlo porque por ahí dice la gente que sin eso no vamos a poder resolver, pero antes yo hacía proyectos también, y porque hay que gastar ese dinero ahora. Sin embargo, esas empresas que son las que se resistieron y que eran un poco más de esperar a ver qué pasa, pues están ahora entrando de una manera veloz en todo el mundo de la dirección de proyectos, porque ahora la coordinación, la integración, lo que tiene que ver con seguimiento, colocar las piezas en el lugar correcto, asegurarse que todo esté en el momento que tiene que estar para que las cosas se hagan, ahora es mucho más necesario, porque ahora la gente está en su casa, ahora la gente está que se levanta a las 8 y si la reunión primera que tienes a las 10, es a las 10 que se va a levantar. Y eso nos pasa a todos, que tú te levantas 2 minutos antes de la reunión y con todos los cabellos despeinados te meten en la reunión. Entonces, ese tipo de nueva forma de trabajo ahora requiere que exista un nivel de coordinación más elevado. Y nosotros en Latinoamérica no somos conocidos porque somos puntuales ni que somos organizados. Ese no es el elemento que en el mundo nos lleva a que nos conozcan. Entonces, la dirección de proyectos, no solo aquí en el país, sino en los países de nuestra región, ahora va a ser algo que va a ser mucho más demandado, mucho más necesario,
que antes de todo el tema del COVID, porque ahora la coordinación de esfuerzos tiene que ser mucho más fina, mucho más milimétrica. Entonces, la dirección de proyectos, que ahora se va a hacer igual desde la casa, tiene que ser un elemento que no puede faltar en ninguna organización. Esos proyectos que se hacían porque todo el mundo llegaba a las 8 y ¿qué hay que hacer hoy? Bueno, vamos a hacer lo que hay que hacer porque estamos aquí. Ya eso no es así. La gente está en su casa. Entonces ahora tenemos que tener a alguien que sí esté pendiente de que todo el mundo haga lo que tiene que hacer y que todo lo que se necesita para que se haga eso esté. Y eso es el director de proyectos. Entonces, ¿cómo yo veo el futuro en el país? Con una alta demanda. Y ha venido creciendo en los años y no se va a detener, eso no va a frenarse, al contrario, va a aumentar esa demanda. Y definitivamente el que pueda demostrar que tiene las competencias, que tiene el conocimiento, que tiene su título, que tiene su estudio formal, pues va a ser alguien competitivo de cara a toda esta nueva necesidad de que se van a abrir en el país. Yo lo veo así también. Yo tengo no es optimismo, es simplemente viéndolo con realidad y conociendo el aporte que hace la dirección de proyectos a las organizaciones y la medida en que estas organizaciones se están dando cuenta. Vamos a escuchar cómo, ni que se hubieran combinado, Adriano Coronel y eso fue hace, qué sé yo, pienso que un par de años, nos grabó una capsulita sobre dirección de proyectos y cómo él la ve. ¿Por qué es importante, esencial la dirección de proyectos? La dirección de proyectos es importante porque en un entorno cambiante en el cual los clientes demandan cada vez productos y servicios en un periodo de tiempo más corto, es preciso adaptarnos a las necesidades de ese cliente, de ese mercado cambiante. Las necesidades no son solamente estratégicas, porque la dirección de proyectos es el medio de alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Es el puente entre el futuro de la visión estratégica y el presente actual, sino también a corto plazo. Es preciso sobrevivir y para eso es preciso alcanzar los objetivos de los proyectos de una manera más eficiente y más efectiva. Es preciso que las organizaciones entiendan el impacto de la dirección de proyectos directo en la cuenta de resultados. Por eso es importante, es imprescindible contar con adecuados excelentes profesionales en la dirección de proyectos. No debemos olvidar que el director de proyecto de hoy es el ejecutivo, el directivo del futuro. La maestría en dirección de proyectos de la Pucamaima EOI es un excelente vehículo para la formación de estos directivos. Y esto por varias razones. En primer lugar, por el plantel de sus formadores, competentes en dirección de proyectos, expertos en la materia con muchos años de experiencia profesional y certificados en las principales metodologías de dirección de proyectos. No solamente aportan el conocimiento, sino también la aplicación práctica en un entorno profesional que hace, que distingue que esta maestría sea diferente de otras. Y que se hubieran combinado. Eso es lo que mencionaban Daniela y Miguel, es lo que tú has estado hablando y es lo que ha llevado a que la Pucamaima siempre buscando conectar con las necesidades del mercado, desde el 2012 ofrece su programa de maestría en dirección de proyectos. Es un programa de titulación dual, Pucamaima, con la Escuela de Organización Industrial de España, EOI. Este programa lo que busca es desarrollar en los participantes las diversas técnicas directivas y habilidades humanas que necesitan las organizaciones para gestionar proyectos de diversa complejidad en diferentes ámbitos, diversas industrias, con el estudio de experiencias, técnicas, herramientas y metodologías que se orientan en su mayor parte al estándar del Project Management Institute, que quienes conocen algo sabrán que en tema de dirección de proyectos es la autoridad porque es la institución que aglutina la mayor cantidad de directores de proyectos a nivel internacional y es además la que periódicamente publica la guía de los fundamentos para dirección de proyectos a la que Stalin estuvo haciendo alusión anteriormente. Este programa es un programa de maestría profesionalizante que tiene, como mencioné, el título de Magíster en Dirección de Proyectos por la Pucamaima y el título propio de EOI de Master Executive en Dirección de Proyectos.
Actualmente es un programa de 5 periodos académicos, o sea, 1 año y 8 meses, con clases presenciales, excepto a partir de la nueva covidianidad que nos tiene manejándonos en modalidad remota, apoyada por tecnología. Es así, no es así. Es Ahora así. mismo, ¿tú no? De hecho, ¿De dónde tú estás? tenemos ahora un tiempito ya impartiendo las docencias de manera virtual. Nos hemos podido adaptar y debido a que incluso antes de la covidianidad ya teníamos algunas materias en la maestría que incluso promovían el trabajo de manera remota. Hay una materia que se encarga de ver todo lo que son sistemas de información que apoyan la dirección de proyectos, y ahí se veían todas estas plataformas que cuando ya tuvimos que usarla porque ya no podíamos ir a la universidad, pues ya todo el mundo estaba como que al tanto de cómo se usaban, y para nosotros fue muy natural, y pues la hemos podido utilizar ahora en esta nueva modalidad. No fue tan traumático, gracias a Dios, no ha sido traumático, por lo mismo que tú dices. De hecho, estaban de hecho terminando la asignatura que tú mencionas y en la cual se ve el trabajo remoto como una de las formas típicas de trabajar en proyectos, sobre todo proyectos con multinacionales, donde hay un equipo de trabajo en diversos países. Entonces, no fue tan traumático. No es que es lo que preferimos, definitivamente el calor humano lo preferimos, pero nos hemos podido desempeñar, gracias a Dios. Es un programa de 45 créditos, como mencioné, repartido en 5 periodos académicos y que se imparte en ambos campus de la Pucamaima. Las clases, un promedio de 3 días a la semana, incluye algunas clases sabatinas, más en el campus de Santiago que en el de Santo Domingo. Ya Stalin le ha tocado darse su viajecito periódicamente a Santiago, pero sí oscila entre 3 días por semana, 4 cuando se aprieta la cosa, 2 cuando está más floja, pero anda un promedio de 3 días por semana en horario vespertino cuando son días de semana, y en horario matutino y excepcionalmente vespertino los sábados, cuando son clases sabatinas. Tenemos ya 8 años, esta es nuestra 8ª corte, la que tenemos corriendo ahora, y en términos generales, el participante que se ve atraído hasta a esta maestría es justamente el perfil de participante que buscamos. En términos de personalidad y actitud, personas proactivas y dadas a la proactividad, a tomar la iniciativa, no esperar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas sucedan, que es lo que hace un director de proyectos. Personas que ya están acostumbradas a asumir responsabilidades por ejecución de cosas, o sea que la responsabilidad es un rasgo de personalidad y actitud que buscamos y procuramos en el maestrante de esta maestría. Y definitivamente la base de la dirección de proyectos es la planificación, por lo que orientación a la planificación, si ya viene en el chip, es definitivamente un plus. Si ya viene en el ADN. Claro, si ya trae eso, ya tiene una parte importante de la maestría que la tiene dominada, ¿eh? Definitivamente. Porque es básico en un director de proyecto. Y no hay aquí mayoría, bueno, hasta ahora ligeramente superior la cantidad de hombres que de mujeres, pero bastante bien repartido, porque dirección de proyectos, y si vamos a los rasgos, en realidad las mujeres tenemos, qué sé yo, en el ADN, somos más proclives a ser mejores directoras de proyectos que los hombres. Pero mira qué interesante. Vamos a tener que hacer otro webinar de eso nada más. Solamente de eso. Sí. En términos profesionales, buscamos a alguien que ya tenga experiencia en gestión de proyectos. Es importante que se pueda sentir familiarizado ya con los problemas típicos y las situaciones típicas que se presentan gestionando proyectos, ya sea en el rol de director o como rol de miembro de equipo, pero que el ambiente de proyectos no le sea ajeno es sumamente importante para un mejor aprovechamiento de la maestría, así como
que entonces sea alguien que ya tiene cierto camino recorrido y que esté buscando estructurar esos conocimientos que ya tiene adquiridos en la práctica, buscando darle estructura a esos conocimientos. Indiscutiblemente que cada vez más la tecnología es una herramienta vital para un director de proyectos, por lo que el perfil profesional del participante debe incluir conocimiento de herramientas tecnológicas, las típicas de trabajo de oficina, pero son indispensables para un director de proyecto, y porque hay mucho material importante, interesante, que se produce diariamente y que no le sigue, en español no le seguimos el paso, siempre lo más reciente está en idioma inglés, entonces comprensión del idioma inglés escrito y hablado para tener acceso a herramientas de textos, pero también herramientas audiovisuales en ese idioma que son interesantes de adquirir y de ver en la maestría. Stalin dirá, la tecnología debió de estar de primera, pero es parte de... Es parte de. No, tiene que tener el participante de un programa de estudio de este tipo, sí o sí, familiaridad con la tecnología, no puede ser ajeno a la misma, porque va a haber muchos temas, incluso hay una materia que es para eso, pero va a haber muchas cosas que va a tener que hacer, va a tener que utilizar tecnología para poder entregar ciertos trabajos, ciertas prácticas, etcétera. Y definitivamente en el mundo en que nos desenvolvemos, todo es con tecnología. Usted cuando lo contratan le entregan un carnet y una computadora. Entonces, hay que saber. Ya usted sabe. Carreras, cualquiera. Por lo mismo, porque un director de proyectos lo que hace es liderar un equipo que trabaja en conseguir un objetivo común, por lo tanto, y eso se necesita en cualquier ámbito y desde cualquier ámbito llegan a esta profesión. Hemos tenido, para mencionar una que no es típica, algunos doctores en medicina que por sus funciones administrativas se ven beneficiados de adquirir competencias en dirección de proyectos, las típicas, las ingenierías, la civil, que eso es lo que hacen, proyectos, el área de tecnología, arquitectura, pero también hemos tenido economistas, abogados, o sea, es una mezcla súper interesante la que se conforma en un aula de maestría, justamente por la diversidad de proveniencia de carreras y de ocupaciones, y que todas convergen buscando adquirir competencias y habilidades y herramientas y técnicas para poder gestionar proyectos, los que le toque gestionar en el ámbito que sea que se desarrolle. Sí. Ahí, de hecho, en una corte, no recuerdo en cuál, tuvimos un trabajo de final de maestría que fue aplicado a una clínica privada. Y quienes una PMO. fueron doctores y orientaron, o sea, eran doctores en medicina los que estaban en ese grupo, que coincidencialmente en la misma corte había algunos y hicieron muy buen equipo, y el tema fue súper interesantísimo. Ellos diseñaron una oficina de dirección de proyectos, no creo que fue ese caso, pero con un corte muy hacia a servicios médicos, lo que se hacía en ese lugar. Aunque iban a dirigir proyectos prácticamente igual que cualquier otra industria, todo lo que estaba diseñado para esa PMO era muy orientado a los tipos de proyectos que se dan en una clínica. Fue bastante interesante ese proyecto de esa cosa. Sí. Los proyectos que hemos tenido han sido, afortunadamente, todos que han aportado valor a las organizaciones para las cuales se han desarrollado. Escuchemos a una ya egresada, pero en ese momento estudiante, describiendo cuáles fueron sus motivaciones para este programa y qué vio en él. Elegí la maestría de dirección de proyectos porque
yo veía que la parte de planificación estratégica se quedaba muy engavetada. También me di cuenta que lo que hace que esa planificación se ejecute son los proyectos. Convertir esa planificación estratégica en proyectos es vamos a decirle, la clave de éxito de cualquier planificación estratégica. La Pucamaima excedió los niveles dentro de esta maestría y eligió un sinnúmero de colaboradores y de docentes que van muy enfocados en lo que es la excelencia. Esta maestría, que es una doble titulación con la EOI, tiene profesionales desde ingenieros aeroespaciales que trabajan en la NASA y construyendo misiles, que nos han aportado bastante dentro de cómo gestionar un proyecto. Y si ellos pueden gestionar un proyecto tan grande como un prototipo de un misil o un prototipo de una nave, entonces cuando la aplicamos en proyectos no tan grandes o tal vez de mediano o largo plazo dentro de la República Dominicana, pues tú tienes un universo de soluciones. Dentro de los docentes nacionales tenemos directores que están ahora mismo laborando en multinacionales, directores que trabajan la parte de gestión humana, la parte de presupuestos, de finanzas, que nos han dado nos han dejado muchas enseñanzas, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Usualmente todos los proyectos se ven canalizados por departamentos individuales. Sin embargo, tú tener una oficina de proyectos que dirija, planifique, valide la parte presupuestaria y canalice todas las tareas de todos los proyectos que se vayan dando en la institución es un plus. Es un plus que le va a dar una ventaja competitiva a esa institución. Dentro del ámbito laboral me ha ayudado bastante desde la parte de presupuestar, la parte financiera, saber planificarme, ajustarme a mis tiempos, ajustarme a mis costos, a manejar un equipo de trabajo, a ser mejor colaboradora dentro de un equipo de trabajo. Bueno, ahí está, Perla de la Rosa. Ahí se hablaba de una cantidad de egresados, eso fue en el 2016, pero ya tenemos 385 egresados, más 42 estudiantes actuales, o sea que ya estamos bastante cerca de el palo de los cuatro, ¿cómo es? Los 400, ¿cómo es la cosa en béisbol? Hay algo con los 400. Los 400. Este es un país de beisbolistas, eso no se puede. Aquí por eso. ¿Cómo sabes eso? Esos estudiantes han estado repartidos como 2/3 en el campus de Santo Domingo, estudiantes egresados, y 1/3 en Santiago. ¿Y qué tenemos en el egresado? Tenemos alguien con el dominio disciplinar de las mejores prácticas y técnicas aplicadas a la dirección de proyectos que promueve el PMI. Es decir, alguien con competencias para iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar correctamente proyectos, para tomar las mejores decisiones en la dirección de proyectos de acuerdo a las condiciones del entorno y para formar, integrar y desarrollar equipos de trabajo efectivos para el manejo de proyectos. Eso es el perfil de lo que sale luego de haber atravesado por este programa de maestría. Sí, ahí hay algo interesante y es que al margen del perfil que se describe aquí en la diapositiva, del conjunto de tópicos que se hablan y se difunden y se comparten en la maestría, hacen que las personas que salen de allí, ya cuando son egresados, pues tengan esta capacidad de poder discernir cuando se enfrentan a un nuevo proyecto, cuáles son las prácticas de todas las que conocen en la maestría que aplican para poder hacer el proyecto de más eficiencia. Si lo van a gestionar utilizando prácticas predictivas, si van a colocar algunas prácticas que son ágiles, van a combinar algunas cosas de esas, si van a necesitar algún tipo de trabajo previo antes de comenzar y posterior a también todo el tema de las habilidades blandas. O sea, el egresado de este tipo de programas pues tiene un conjunto de herramientas en su mano para poder salir a camino, como decimos en buen dominicano, con un proyecto de cualquier tamaño, porque todas las herramientas están y ya van a tener la capacidad de poder seleccionarlas.
porque uno de los temas como que más confusos es todo lo que me están explicando, todo lo que conozco, todo lo que está documentado, lo tengo que aplicar tal cual en cada proyecto, y la realidad es que no es así. Entonces, en el interín del transcurso de la maestría se puede apreciar todo lo que hay, pero también se aprende a determinar qué de lo que hay es lo que yo tengo que utilizar en qué situación, que es algo que es bastante importante y entiendo que es decisivo para poder hacer un buen trabajo luego que ya eres egresado. Definitivamente. Esa estructura académica a la que tú haces referencia, el pensum en cuadritos de colores, es este que tenemos aquí. Tenemos 3 grandes bloques, un bloque de asignaturas dedicadas al aprendizaje y dominio de las técnicas y herramientas de dirección de proyectos, en el bloque amarillo. Exacto. Ahí, en ese bloque de ahí es donde... Como lo veo yo, yo lo veo amarillo, no sé cómo. Sí, está amarillo. De hecho, ese bloque es en el que normalmente yo tengo algún tipo de intervención Y en el algunos de los verde. colegas. Y en el Y verde. en el verde también. Y ahí, pues, ese primer bloque es muy de conocimientos técnicos. Ahí hablamos mucho de todas las prácticas que hay disponibles para poder enfrentar proyectos. Utilizamos mucho en las primeras materias lo que es el PM-Book del PMI para ver todas esas mejores prácticas que están ahí. También se habla mucho de cuáles son las herramientas tecnológicas que podemos utilizar para hacer todo lo que son esas mejores prácticas y cuándo usarlas. Todo ese tipo de cosas se ven ahí. Y ya pues hacia la parte de los periodos últimos, pues profundizamos un poco más, ya no solamente se queda en esas prácticas que están en esos documentos que difunde el PMI, sino que entramos en temas más profundos. Hablamos de proyectos sociales, todo lo que se utiliza ahí, marco lógico, se habla mucho también de temas de valor ganado, que es una técnica para poder ver la salud del proyecto, pero ya a un nivel mucho más profundo. Se habla de gestión ágil de proyectos por allá, cuándo vamos a utilizar qué framework, cómo combinamos prácticas ágiles con prácticas predictivas, todo eso. Y pues también todo lo que tiene que ver con programas y portafolios, que ya es la parte que está más cerca de la estrategia, pero que sigue teniendo que ver con organización de proyectos. Todo eso es en la parte amarilla, que tiene que ver con técnicas, y la parte dura de dirección de proyectos. La parte blanda, bien entre comillas, porque, bueno, aquí hay una parte que no es tan blanda, la parte de contabilidad y modelo de toma de decisiones, pero sí, todas son asignaturas en el bloque de gestión y liderazgo de proyectos, asignaturas que fortalecen esas competencias y habilidades e incluso conocimientos técnicos en contabilidad y estadística que el director de proyectos necesita, requiere y aplica para gestionar los proyectos que tiene a su cargo. Así como también ya asignaturas de especialidad como fundamentos de gestión estratégica para proyectos, que es lo que le da sentido y lo que le da digamos que la base de donde nacen los proyectos. Y es importante que el director de proyecto entienda cómo se llega a un proyecto, cuál es el camino que se recorre desde el punto de vista de una planificación estratégica. Importantísimo también que sepa discernir la parte financiera y gestionar la parte financiera del proyecto. Y algo que es sumamente importante y que es el día a día del director de proyecto es gestionar contratos, por lo que también lo vemos como una asignatura de ese bloque. Todo eso se pone en práctica en un proyecto final, que todo se pone en práctica, porque incluso las habilidades blandas, por ejemplo, las habilidades para la gestión de talento humano, las técnicas de comunicación, la dinámica organizacional, se ponen en práctica en el proyecto final, porque es la vivencia de un proyecto en el cual cada uno de los integrantes será director de proyecto por una fracción de los 2 cuatrimestres que les toma desarrollar el proyecto final. Entonces a todos les va a tocar ser líder y a todos les va a tocar ser miembro de equipo. A todos les va a tocar gestionar conflictos, gestionar estrés, que son los temas que vemos en habilidades para la gestión del talento humano, organizar el equipo, motivarlo, la parte de comunicación. O sea, las habilidades blandas se viven en ese proyecto final, y obviamente las técnicas y las herramientas se aplican y se ponen en práctica. Ese proyecto final, bueno, y tenemos también obviamente la Universidad como Católica
tiene la teología como una de sus asignaturas de todos los programas, y hasta la teología la enfocamos al entorno de proyectos. Sí. Todo lo vemos enfocado al entorno de proyectos porque es el entorno al cual vamos a salir y en el cual necesitamos desarrollar experiencia. ¿Cómo es el programa? En las clases, un ambiente profesional, profesores de muchísima experiencia y el participante como gestor de su proceso de aprendizaje, lo cual quiere decir responsable de manejar los procesos, es responsable de estar atento a sus calificaciones y obviamente buscar constantemente aplicar lo que ve en clase. El ambiente de proyectos lo simulamos en clase con la metodología que se basa mucho en trabajo en equipo, buscar excelencia en todo lo que se hace, la planificación como aspecto fundamental, calidad y puntualidad en los entregables, y por toda una serie de actividades y de elementos que son los que le dan las características. Vamos a darle una pruebita visual de cómo es que va el asunto. Obviamente hay combinación de teoría y práctica, hay clases digamos que las tradicionales de teoría, de estar ahí, pero hay mucha práctica. Hay muchas asignaturas que requieren de hacer porque se aprende haciendo. Entonces, esas asignaturas, mira esta, por ejemplo, esa es una clase tuya. Sí, sí, en esa clase recuerdo yo que estábamos hablando de gestión ágil de proyectos y estábamos haciendo algunas comparaciones entre proyectos que habíamos trabajado de manera predictiva y cómo sería si esos proyectos o una versión de esos proyectos que tuviera algún nivel alto de incertidumbre, pues pudiéramos hacerlo de manera ágil y pues comenzamos ahí a hacer algunas cosas. Eso fue en Santiago, según yo recuerdo. Sí, 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 ese es el grupo de Santiago. Hablamos y mencionamos, y es una de las digamos que, prioridades de este programa, mantener un cuerpo de docentes de vasta experiencia y además con un interés genuino por el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Ahí tenemos los profesores que nos aporta la Escuela de Organización Industrial de España. Tenemos, obviamente, toda la gama de profesores. Por ahí anda alguien conocido por ti, no sé si tú conoces a ese señor que está ahí. Yo uso traje también, nada más no es teacher. No, claro que sí, así tú sales varias veces ahí en traje. Tenemos destacados profesores que desarrollan relaciones con sus estudiantes que son de conservar. Donamos digamos que prestamos a José a México y a Sonia a Canadá, no están con nosotros en este momento. Esperamos que regresen al país para volver a integrarlos al cuerpo de docentes. Y son un amor de docentes, porque están, mira, ahí está la profesora Sherry Núñez estrenando modalidad virtual en su clase, que le gusta tanto impartir de manera presencial, pero que también ahora en modalidad virtual lo ha hecho de manera genial. La parte de la metodología obviamente incluye análisis de casos, investigaciones, muchas presentaciones, mucho trabajo en equipo para esos casos, discusión de libros, de artículos que se hace en clases, se hace a través de foros también, exposiciones, trabajos en equipo. Mucho de eso tiene que ver con lo que el director de proyecto hace, trabaja en equipo y presenta constantemente. Entonces, por eso y además, aparte del excelente cuerpo docente que tenemos, nos nutrimos de muchos amigos colaboradores que nos complacen con su visita en charlas, talleres. Mira esos dos Pérez ahí, Isis de la Rosa, Miguel Meco. No, aquí hay unas fichas que son importantes. Ustedes no lo han notado, pero en todos los colaboradores que han pasado por ahí, hay muchos ejecutivos altos en grandes empresas dominicanas que tienen a su cargo proyectos que son importantes, algunos privados, otros públicos.
Isis y Miguel, por ejemplo, fueron ambos presidentes del PMI. Isis fue en algún momento, Miguel lo es hoy en día. Bretón, que está aquí en pantalla, es una eminencia en temas de comunicaciones. Y pues, Carlos José Yunen en estrategia y aquí en tenemos, dinámica organizacional, que lo capturamos ahí para un taller que nos impartió ese día de muchísimas cosas locas se le ocurrieron ese día. Sí, lo disfrutamos mucho, hemos tenido ahí también, miren ahí miren esa ficha. El esas señor fichas que Montilla, andan por Marino ahí. Landáis, ¿no? Es la élite de dirección de proyectos que está aquí. Y de otros ámbitos, porque ahí está la magistrada Miguelina Ureña, que en la clase de gestión de contratos, la profesora Shelly Núñez la invitó y nos impartió una charla también. O sea, han sido muchos destacados. Ahí está Daniela, también del capítulo dominicano del PMI. Rudyard, Jonathan, Rayson, Amiris, o sea, han sido este taller que nos impartió Claudia Pou, nos imparte anualmente sobre mejores presentaciones, imperdible, y uno de los trademarks de la maestría. Y aquí está, mira, también hemos tenido aquí este señor, lo hemos tenido de expositor. Sí, yo me apunto siempre para llegar una oportunidad. Y esta que es, imagínate. Eunice, no se puede. Pero claro, no. Es la mamá de dirección de proyectos de República Dominicana. Así de simple. Nos Y honró. Eunice nos apoya constantemente en cada vez que le pedimos que nos apoye, pues ella está disponible para nosotros. Una bonita relación tenemos con ella y pues siempre tenemos el privilegio de que una o dos veces en cada corte, pues ella nos apoya con algunos temas de interés y de los que están en la palestra, como dice. Un gusto. No todo es charla y docencia y cosas formales, también tenemos el chance de divertirnos un poco en actividades lúdicas que se desarrollan aprovechando el área que tenemos disponible en ambos campus. Eso no era un baile, eso era pero ha habido baile también. Ahí vemos dos grupos mezclados, el de Santo Domingo visitando el de Santiago, aquí otra parte de otro taller. Esto no es que se fueron a dormir, eso es parte de la clase de habilidades de gestión de talento humano. Estaban ahí en el tema de gestión del estrés. Entonces, esa fue una práctica que la profesora... Ahí se durmieron y aquí también... Sí. Ahí fue un taller de desarrollo directivo e integración que desarrollamos en Santiago. Unimos ambos grupos, visitaron los de Santo Domingo, fueron a Santiago y ahí compartieron, fue bastante lindo. Entonces, todo esto, todas esas actividades, obviamente apoyadas en la tecnología, tenemos la plataforma virtual de aprendizaje, la biblioteca virtual, tenemos la sala de consulta disponible en ambos campus, donde tenemos bastantes ejemplares, ahora disponible en línea también en estos tiempos covidianos. El proyecto final, que ya mencionamos, que se desarrolla en los últimos 2 cuatrimestres y que pone en práctica todo lo visto durante el programa. Se trabaja obviamente en equipo y vemos aquí algunas gráficas de la presentación de su proyecto final, algunos de los estudiantes. Ahí vemos los asesores bajados con sus equipos. Nos toca. Mira, bonito se ponen ellos, a veces se combinan. Qué bonito se ven para su presentación. Y todo esto es sumamente retador. Es verdad que es retador. Es un camino que está lleno de mucho esfuerzo. Hay que esforzarse mucho, hay que dedicarle mucho tiempo. Hay muchos retos que vencer. Hay que sobrepasar muchas dificultades. Hay que dar sus amanecidas de vez en cuando, porque no, eso es inherente a cualquier programa de maestría. Pero también hay momentos para compartir, hay momentos en que se pasa bien, se comparte, nos encontramos en congresos y nos tomamos fotos y compartimos, nos encontramos en actividades y compartimos,
pasan muchas cosas, o sea, es inexplicable, pero pasa también ahí en las aulas. Esto no hay forma de que lo podamos explicar, pues nada más No, sin nada más lo enseñamos, pasa. Hay mucho compartir, se hacen amigos, se hacen nuevas amistades. Eso fue el año antes pasado, el grupo de Santiago fue a Santo Domingo. Esta es del año pasado, donde el grupo de Santo Domingo fue a Santiago, compartieron ahí un taller, los de Santiago esmerados, como buenos santiagueros, buenos anfitriones. Y nada, fue un día muy lindo, compartimos ahí una experiencia muy bonita y que es una frase que yo no la puedo dejar de decir porque todo lo que ha desfilado por la maestría sabe que yo la repito desde la entrevista de admisión y la mantengo todo el tiempo repitiendo. Cuando hay alta motivación y constante dedicación, el resultado no se deja esperar y es un resultado exitoso. Es un resultado que llena de satisfacción a todos los que forman parte de la maestría. Tenemos por eso y conservamos buenas relaciones con quienes han pasado por la maestría porque guardan muy buena memoria de ese tiempo que duraron aquí. Y obviamente cuando terminan su programa también es un momento de disfrute donde se sienten sumamente complacidos de haber podido lograr ese escalón, porque cuando llegan siguen avanzando y siguen recogiendo frutos. Sí, Sobre egresados, es de pasar interesante para quienes ya están decididos a hacer la maestría. En lo que hacemos ese cambio, si tú quieres, Stalin, compartir qué ha hecho la dirección de proyectos con tu vida, que fue lo que compartimos en ese conversatorio. Sí, bueno, nada, comentarle que la dirección de proyectos no solo les va a ayudar profesionalmente, que eso es algo indiscutible, sino que a nivel personal, esto tiene un impacto en la persona que lo maneja, que lo domina. Es una de las pocas maestrías que te apoya y te aporta, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, y que es transversal a cualquier área profesional que tenga la persona o el estudiante. Cuando tú eres estudiante o egresado de mercadeo, de mecatrónica, de electrónica, de sistema, de cualquier tipo de carrera de grado, tienes que seleccionar cuál maestría o cuál estudio de superior vas a hacer y que esté alineado con lo que estudiaste. Sin embargo, la maestría ejecutiva en dirección de proyectos es transversal a lo que sea que tú hayas hecho en grado y te aporta no solo en tu nivel, en tu tema profesional, sino que a nivel personal tú comienzas a pensar de otra forma, a pensar más estructuradamente, a ser más organizado, a planificar las cosas de manera inherente. Cuando te llega algo, lo primero que piensas es en organizarlo de una forma sistemática porque ya te formaste para eso. Y a nivel profesional, hay algo que te va a pasar de manera también natural sin tú darte cuenta, y es que los niveles de falla en las decisiones que tomas, en los retos que se te plantean a nivel laboral, comienzan a bajar progresivamente, porque de manera normal tú comienzas a aplicar todo lo que aprendes en dirección de proyectos. Tal vez no con el nombre y el apellido que te lo explican en la maestría, pero la forma de trabajar que tú aprendes en un programa de estudio como este, se queda en ti y tú comienzas a aplicarlo de manera inconsciente en muchísimas cosas de las que tú haces en el trabajo, de las que haces en tu casa, de las que haces con tu familia, y comienza simplemente a bajar ese rate de fail que tú normalmente tienes por ser humano, porque el humano comete errores. Entonces, este tipo de estudios, que en mi caso no fue el que hice, lamentablemente lo hice en otro lugar y en otra casa de estudio, pero me hubiese gustado mucho participar de este programa de maestría en ese momento, pues a mí me ayudó mucho a poder superar muchos temas que descubrí que tenía durante la maestría, de organización, temas de estructuración y temas de habilidades blandas que son necesarias desarrollar para poder ser un buen director de proyecto. Y todo eso me ha impactado grandemente en mi vida profesional y también en mi vida personal. Al punto de que de ahí en adelante los proyectos en los cuales yo me veía involucrado comenzaron a multiplicarse
un proyecto trae el otro, un proyecto exitoso te trae una recomendación, alguien te conoce porque quedaste bien en un proyecto que hiciste de importancia, y pues mi red de contactos se fue ampliando exponencialmente al punto de que me topé con Marcela en un congreso y aquí estamos con ustedes. Todo eso fue producto de haberme yo metido en este tema de dirección de proyectos. O sea que esto es algo que yo les recomiendo a todo el mundo, no solo por el hecho de tener un título de maestría, que ya es algo que pesa ante cualquier empleador o cualquier institución, sino que cuando es en dirección de proyectos te aporta a ti como persona y hace que lo que sea que tú hagas, en lo que sea que te involucres, a lo que sea que te dediques, pues ahora lo comiences a hacer mejor, porque esto te ayuda a ser mejor en lo que haces. Perfecto. Bueno, tus palabras hablan por sí solas. Agradecemos muchísimo. Ahí están las direcciones de contacto de Pucamaima, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Ahora Humberto nos dirá si respondemos preguntas ahora. Él tiene algunas informaciones financieras que compartir. Entonces, Humberto, tú marca la pauta. Sí, sí, gracias Marcela y también gracias a Stalin por tan ameno conversatorio. Yo creo que todos lo hemos disfrutado. Permítame entonces, Marcela, compartir pantalla de un prontito. ¿Cómo no? Muy bien. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Bien. Pues en este momento queremos informarles a todas las personas, a todos los participantes que nos honran con su presencia virtual, que si el interés es cursar la maestría en dirección de proyectos, pues sepa que puede solicitar admisión 100% en línea, a tan solo un clic. Es tan simple como entrar acceder o entrar al portal institucional de la universidad, pucmm.edu.do, vamos a académico y luego de académico nos dirigimos a posgrado y ya de ahí pues nos vamos o nos dirigimos al formulario de solicitud de admisión que tenemos en línea. Cuando llenamos ese formulario de solicitud en línea, la dirección de admisiones pues lo recibe y ya completamos la primera etapa de ese proceso de admisión que le sigue una entrevista con la coordinación académica, pero es bastante sencillo y la noticia es que usted puede solicitar admisión 100% en línea. Y también sepa que contamos con facilidades de crédito educativo, esto a raíz de un acuerdo, de un convenio entre Pucamaima y Fondesa. Los primeros 6 meses usted paga solo el interés y a partir del 2021 comienza a pagar las cuotas a una tasa fija de un 4% anual. Es un crédito educativo cercano, flexible, bastante competitivo. Así que si usted tiene o quiere saber más sobre los requisitos para aplicar el crédito educativo, e igual si quiere que le hagamos llegar informaciones sobre la maestría en dirección de proyectos, pues se puede comunicar con nosotros a las direcciones electrónicas que en este momento usted ve en pantalla, tanto en el campus de Santiago como en el campus de Santo Domingo. En la franja azul usted ve nuestros números telefónicos, pero por el momento estamos dando asistencia de manera remota, por ello hacemos hincapié en nuestras direcciones electrónicas que vemos en pantalla. Ahí también están nuestras redes sociales, posgrado PUCMM. Así que admisiones 100% en línea. Esta es su oportunidad para cursar la maestría en dirección de proyectos, tanto en el campus de Santiago como en el campus de Santo Domingo, o en el campus de su interés. Marcela, regreso con usted. Bien, vamos a continuar aquí. Entonces, vi que hay un par de preguntas, si tú quieres señalarme alguna de ellas. Claro que sí, claro que sí. Vamos de inmediato. Ha habido muchas preguntas, tanto por acá por Zoom como en la transmisión vía nuestro canal de YouTube. Tenemos acá la primera pregunta. Les saludan a ambos y les felicitan por tan agradable e informativo conversatorio.
Caramba. Por lo general, pregunta o plantea Analía Contreras, se asocia dirección de proyectos al sector construcción, energía y áreas afines. Y dice que plantea eso probablemente desde su ignorancia. Pero un profesional del sector salud podría especializarse o cursar la maestría que nosotros estamos ofreciendo. Yo creo que respondimos eso en la presentación, pero no está de más pues volver a hacer hincapié o recalcar. ¿Verdad? Bueno, Las áreas hemos tenido, no solamente que sí puede, sino que hemos tenido y tenemos actualmente a una doctora en medicina cursando la maestría. El año pasado fue 1 y el antes pasado 2. Y el que mencionó Stalin, que fue hace 4 años, o sea, de hace 4 años para acá no nos ha faltado un doctor en medicina en el grupo de maestrantes. Y es porque, como comenté, siempre, entiéndase bien, no para el ejercicio de su profesión como médico, que para eso usa los conocimientos que ya adquirió de medicina o de la especialidad que fuera, sino para sus funciones administrativas o para aplicarlo en algún centro que dirija o en el que trabaje. En eso ayudan las herramientas que vemos en la maestría, las herramientas de dirección de proyectos, y por supuesto que sí, que es posible y que ha sucedido. Claro que sí. Ya, para apoyar un poco lo que menciona Marcela, no solamente personas profesionales en el área de medicina, sino que hemos tenido personas que son profesionales en el área de derecho, que son del área de mercadeo, que son a lo mejor carreras que no son conectadas con lo que es la dirección de proyectos. Sin embargo, cuando nos vamos a la definición de lo que es un proyecto, nos damos cuenta que en todas las carreras se tocan proyectos, porque si usted está ejecutando un conjunto de actividades, de tareas que van a tener un ámbito temporal, o sea, van a culminar dentro de un tiempo finito, y que el resultado de ellas es único y se produce algún tipo de producto, de servicio, de resultado, pues usted está frente a un proyecto. En una clínica, en un hospital, hay proyectos. De hecho, la fabricación de dispositivos médicos, los laboratorios, lo que tiene que ver con la parte farmacéutica, todo eso está rodeado de proyectos y muchos proyectos. Entonces, ¿qué útil sería un profesional que conozca del tema, que sea experto en el área, que sea alguien muy conocedor del mundo de la producción de productos farmacéuticos o de dispositivos farmacéuticos, o que conozca muy bien el funcionamiento de una clínica, como fue el caso de esta maestría, y que pues combine ese conocimiento con todo lo relacionado con orquestar adecuadamente un proyecto para poder cumplir con los objetivos que se le plantean dentro del tiempo, dentro del costo, cumpliendo con todo lo que se pidió a nivel de entregables, con un alto nivel de calidad, con una coordinación de todos los recursos de manera eficiente, y porque culmine con ese gran entregable que es esa petición también en todo el conocimiento propio del área. Entonces eso lo puede hacer no solamente un médico o un doctor, sino lo puede hacer un abogado que cuando va a formar su oficina de abogado, su bufete, puede tener un proyecto que tiene que ver con la reestructuración tecnológica de cómo funcionan el seguimiento de los casos en su bufete. Y eso es un proyecto, entonces eso le toca a él. Pero no, si viene alguien que sabe de computadora, de tecnología, pero no sabe nada de derecho, va a hacer lo que él quiera y a lo mejor no le va a funcionar al equipo de abogados. Pero si ese proyecto lo dirige, lo orquesta, lo coordina, define objetivos, define entregables, qué necesito primero, qué necesito después y por qué lo hace alguien que sabe de derecho, ese proyecto va a ser exitoso. Entonces, por esto se puede usar en cualquier ámbito profesional. Sí, que no solamente es la carrera de la que proviene, sino lo que hace. Y si en eso que tú haces te toca estar al frente de iniciativas que no son recurrentes, de esfuerzos temporales, ciertamente, en cualquier ámbito es aplicable. Teníamos otra por ahí, Humberto. Tú me dijiste que se han respondido la mayoría, pero alguna quedaba sin responder.
Así es, vamos a la otra pregunta. Buenas noches, gracias por compartir este espacio con nosotros. Por un asunto laboral omitiré mi nombre. Eso plantea la persona que hace la pregunta. Dice, soy encargado de un departamento, trabajamos por objetivos, pero como líder del equipo tengo dificultades para comunicarme con los colaboradores. Eso limita los resultados del departamento. Esta maestría, además de planificación, orienta al participante respecto a la comunicación efectiva en la dirección de proyectos. Mira, la dirección de proyectos ve en la comunicación un elemento tan fundamental y nosotros en la maestría vamos respondiendo a la realidad y a la demanda de los proyectos que de cómo teníamos estructurado el pensum hasta hace 3 años. En el 2017 hicimos un cambio de pensum para que la materia, o sea, para que el tema de comunicación fuera una materia por sí sola. O sea, hay una materia que se llama Técnicas de Comunicación en Dirección de Proyectos, que está en el tercer cuatrimestre y que justamente por lo importante que es la comunicación en la dirección de proyectos, vimos la relevancia y la necesidad de dedicarle tiempo exclusiva. Es una habilidad directiva. Y hay una materia que se llama habilidades para la gestión de talento humano. Bien pudiera verse ahí y así se veía. Pero entendiendo la importancia, dijimos, no, esto necesita una materia aparte, solamente para enfocarnos en desarrollar en el director de proyectos las competencias de comunicación, obviamente verbales, pero también a través de presentaciones, a través de una reunión efectiva, a través de lo que escribe y a través de lo que presenta. O sea que sí, ayudamos con eso. Sí, y aparte de esas materias que son exclusivas de ese tema, a lo largo de la misma maestría, distribuido en las diferentes materias, que son ya más de índole técnico, pues se aportan un conjunto de herramientas que pueden ayudar y combinarse con todos estos conocimientos y habilidades blandas que ya están incluidas en esa otra materia, que en el interín de la maestría pues se van adquiriendo esas destrezas para poder lograr superar esas barreras de comunicación que normalmente se presentan en las empresas y en los proyectos. Y pues tenemos también algunos charlistas que están constantemente en todos los cuatrimestres, casi siempre hay 1 y 2 charlas de interés que traen esos temas a la mesa. Bretón es muy bueno en ese tema. Y él, aparte de que creo que imparte una materia completa, no sé si es esa, pues también nos apoya con todos los temas de esas charlas y demás cuando se les es requerido. Y no solamente él, sino que hay un conjunto de otros colegas que también traen esos temas de habilidades blandas a la mesa y que al final nutren el pensum de manera general. Y es importante destacar que el perfil del egresado que tenemos definido lo tienen claro todos los docentes de la maestría. Por lo tanto, hay competencias que son transversales. Hay habilidades que se van desarrollando no solamente cuando la materia se enfoca en esa habilidad, pero una de ellas es comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, asertividad. Son desarrolladas a lo largo de todas las asignaturas por la metodología pedagógica que se usa en cada asignatura. Entonces es una constante a lo largo de todo el programa el asegurarnos de que se salga con las competencias. En algunas asignaturas nos centramos específicamente en algunas de ellas, pero a lo largo de todas las asignaturas vamos haciendo, forjando, moldeando ese director de proyectos que estamos apostando a que va a ser un director de proyectos exitoso. Humberto. Fusiono 2 preguntas en una. ¿Cuándo inicia la próxima maestría y si las clases se impartirán en línea? Estamos apostando a iniciar en septiembre la próxima corte, por lo tanto, finales de agosto creo yo que es cuando inicia el periodo académico. Humberto compartió las informaciones sobre cómo hacer las admisiones en línea y estamos ya en eso, o sea, ya tenemos varias solicitudes, vamos a pasar ya a la etapa de las entrevistas con la coordinadora académica, o sea, MOA,
que forma parte del proceso de admisión, y estamos para iniciar una nueva cohorte ahora en septiembre. En línea o no en línea lo determinan las autoridades pertinentes. Nosotros seguimos los lineamientos que nos indiquen. Por acá también hay una pregunta interesante que va dirigida a Stalin y es la siguiente. Claro, primero se hace una contextualización. Una de las situaciones que encontramos en la gestión de proyectos es cuando los miembros del equipo del proyecto pertenecen a un departamento funcional con sus actividades ordinarias y al mismo tiempo deben responder a las actividades del proyecto. La pregunta entonces es, ¿cuál es tu experiencia y o recomendación para que esto sea lo más efectivo posible? ¿O cuál estructura recomiendas desde tu experiencia? Fíjate, ese es uno de los problemas más comunes en lugares como República Dominicana, por el hecho de que la mayoría de las organizaciones tienen una estructura organizacional matricial, la que tienen proyectos y pues combinan directores de proyectos con directores funcionales, o simplemente son funcionales, donde todo es dirigido por los directores funcionales y aparece uno que otro proyecto. Y es muy común en esas estructuras que son matriciales débiles o matricial balanceada, que se asigne personal medio tiempo, part-time. Mira, tú vas a estar 50% acá y 50% con el proyecto. Eso ha resultado en la práctica no muy eficiente, porque al final del día, la persona asignada al proyecto, cuando recibe una petición de su funcional, no importa lo que esté haciendo, la va a priorizar, porque ahí es donde trabaja. Cuando el proyecto se acabe, va a volver a su departamento. Entonces, trata ese persona que está trabajando en el proyecto de no chocar de frente con el funcional. ¿Qué es lo que yo recomendaría en esos casos? Pues primero, tratar de hacer una planificación que permita que las personas que se necesitan para que trabajen en el proyecto puedan dedicar tiempos, jornadas completas. En vez de ser mediodía en una cosa y mediodía en otra, que pueda alternarse. Mira, si al final yo necesito que tú estés todo el tiempo en el proyecto trabajando conmigo, pues trabaja o una semana completa en el proyecto y hagamos un war room. O sea, eso se usa mucho en proyectos, los cuartos de guerra, donde se reúnen ahí todas las personas que están trabajando en el proyecto y hacen una especie de espacio abierto, y todo lo que se toca ahí es del proyecto, y ahí están ocupando el salón 3 días corridos, 4 días corridos, avanzan muchísimo y luego hay una pausa, se quedan 2 o 3 personas trabajando en el proyecto, los demás vuelven a sus departamentos, avanzan el trabajo funcional y luego hacen otra jornada de 3 días corridos sin desviarse, porque de esta forma el nivel de concentración primero es más alto, y segundo, hay un 35% de enfoque que se pierde cuando tú cambias de una tarea a otra durante el mismo día. Es decir, si tú estás trabajando en la mañana en algo que tiene que ver con cajas, que es tu trabajo operativo, y en la tarde te van a poner a trabajar con el diseño de un proceso, ese cambio, hay una pérdida de un 35% de enfoque. Imagínate que tú hagas eso no entre mediodía y mediodía, sino que tú lo hagas entre horas, es decir, de las 10 a las 11 una cosa y de las 11 a las 12 otra cosa. Eso es catastrófico. Entonces, ahí lo que se recomienda es que el director de proyectos trate de organizar las actividades del proyecto en la medida que se pueda, obviamente, de forma tal que esos recursos que son compartidos con área funcional puedan estar jornadas completas dedicadas al proyecto, aunque sea un solo día, pero ese día no hay nada que hacer del otro lado, por lo cual no supone recibir una llamada, ni estar pendiente de nada del área funcional. Pero lo ideal sería que sean varios días, 3 días, 4 días, una semana completa en el proyecto, y luego volver a su área funcional a seguir con todo allá sin desenfocarse. Eso es lo que se recomienda, porque trabajar en un mismo día de trabajo en más de un tema completamente diferente es catastrófico de cara a la concentración del recurso, y ni se diga de cara a la motivación del recurso. Eso es un asunto que mata la motivación del personal, porque se frustra, no tiene la capacidad de poder completar ambas cosas adecuadamente y quiere cumplir con todos. Y cuando suena ese teléfono y el funcional soltó el proyecto, porque cuando se acaba el proyecto, ese sigue siendo mi jefe.
Entonces, para evitar eso, lo que se recomienda es eso. Es una labor un poco más ardua en la parte de planificación. O sea, hay que dedicar un poco más de tiempo en esa primera parte del proyecto, porque tienes que ser fino con la colocación de los recursos, en los tiempos, esos vacíos que vas a tener, porque vas a una semana trabajando en el área funcional y luego te vienes para acá. Tienes que verlo muy de cerca en el cronograma, incluso tomar en cuenta el riesgo de que pueda durar 1 o 2 días allá en vez de venir cuando le tocaba. Pero eso es más eficiente que compartirlo el mismo día, mitad allá y mitad aquí. Eso es como lo que yo he podido hasta ahora evidenciar y como lo he podido mitigar, porque tampoco es que se va a resolver completamente. Lo ideal sería tener recursos exclusivos, pero en la región que nos manejamos eso no es posible. Es muy raro que te asignen personas que están en un área funcional y que vayan 100% a trabajar en tu proyecto durante unos meses para luego volver al área funcional. Si tienes esa situación y lo puedes hacer, muy probablemente tu organización sea matricial fuerte, que le dan mucho peso a los proyectos. Pero la recomendación sería, en vez de hacer part-time, planificarlo para que tenga días completos, jornadas completas en una cosa y en otra. Excelente. Humberto, yo creo que ya, o sea, Sí. a menos que tú Sí. destines para amanecer. Las preguntas relativas al proceso de admisión las responderemos vía correo electrónico. Así que de esta forma cerramos la sesión de preguntas, Marcela. Bueno, pues yo agradezco a quienes se hayan podido quedar y a quienes no, que por favor luego revisen la grabación en YouTube. Agradezco muchísimo a Stalin, que ha dedicado parte de su tiempo del día de hoy a compartir con nosotros. Y definitivamente esperamos que lo que hemos visto hoy les haya abierto la mente, les haya abierto el deseo de abrazar ese nuevo mundo que se abre para usted en la dirección de proyectos. Todo lo que puede aportar, todo lo que puede contribuir, no solamente a nivel personal, también a nivel organizacional y profesional. Y asimismo, como está el señor aquí de la foto, asimismo con los brazos abiertos, lo esperamos en la maestría en dirección de proyectos. Salim. Bueno, muchas gracias y al igual que Marcela, extenderle el agradecimiento a todos los que pudieron completar este tiempo con nosotros, los que no, por cualquier razón, que sé que hay muchas y son diversas, pues que ojalá puedan ver el final del conversatorio en las redes sociales de la Pucamaima. Y pues nada, si nos vemos por acá en la maestría, pues en algún otro sitio le voy a salir por ahí y pues con gusto pues compartiremos ahí experiencias. Agradecemos entonces de nuevo y les damos las buenas noches.